Pasa a vosotros, hermanos jóvenes, una vez más estamos en este artículo de entrevistas. Tenemos una entrevista más. Ahora tenemos a nuestro hermano Rodrigo Cruz. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano. Bien. ¿Cómo te encuentras, hermano? Pues bien, hermano, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno, hermano. Pues nuestro hermano es un hermano joven de la Iglesia de Dios. Un hermano diácono que ha sido pastor en algunas congregaciones. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia, hermano? Tengo 9 años en la Iglesia de Dios. Y en estos 9 años nuestro hermano ya ha sido pastor. ¿De cuántas congregaciones, hermano? Dos congregaciones. Okay. Bueno, la verdad es que ha sido un buen ejemplo nuestro hermano, porque nuestro hermano se dispuso a trasladarse hasta Colima. Y pues bueno, es una acción que no todos podrían hacerlo. Y nuestro hermano tuvo esa disposición. Nuestro hermano ahora está en esa congregación. Nuestro hermano está en Monte Oreb. Pues bueno, también aquí encontró a su compañera. ¿Ya cuánto tiempo tienes de casado, hermano? Solo tengo 2 años, ya para 2 años, sí. Sí, nuestro hermano ya tiene 2 años de casado. Y pues bueno, aquí encontró a la hermanita Evelyn. Un hermano joven de la iglesia. Es más joven que yo, por eso digo que es joven. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la entrevista. Hermano, ¿te gustaría compartirnos una experiencia complicada que has tenido en la iglesia? Una experiencia... Sabemos que dentro de la iglesia las situaciones no siempre marchan sobre ruedas. A veces hay tribulaciones, hay dificultades, porque somos una iglesia en la que entendemos que somos carne, que estamos sometidos a esta naturaleza donde sufrimos diferentes situaciones, diferentes problemas. No somos la típica iglesia que se promete no sufrir, que se promete prosperidad, etcétera. Nosotros estamos en esta iglesia y el Señor, por medio de su palabra, nos ha dicho que también nosotros tenemos que atravesar este camino que es complicado. Entonces, dentro de ese camino, me imagino que has tenido alguna situación complicada, hermano. Sí, hermano, tuve una situación donde una ocasión, pues, trabajando en el ministerio, me nombraron diácono y me mandaron a una congregación. La congregación es Zacatlán, donde estaban ubicados en Cuauhtilulco. Y pues la verdad sí, como usted dijo, hermano, el trabajo es difícil, y tener a cargo una congregación pues también es difícil. Y la verdad el problema que tuve es que pues sí dejé la congregación, la abandoné y ya me fui de la congregación por un año. Dejé la iglesia por un año, me aparté pues totalmente, no supe nada de la congregación, nada de la iglesia, ni de los hermanos. Esa fue la situación, creo que más complicada. Bueno, hay otros, pero esa es la situación más complicada que tuve, sí, que lo viví, que pasé. Okay, pero me imagino que fue sino que dejaras de creer en Dios. No fue una situación en la que quisieras abandonar sus mandamientos, sino fue una situación en la que te viste orillado por alguna situación, porque pues a veces la presión, ¿no? La presión, la responsabilidad es una grande labor la de los pastores. Entonces es complicado, y me imagino que esa fue la situación. Sí, la verdad no me sentía capaz de instruir a hermanos que son mayores, que tienen experiencia en la iglesia. Y pues me sentía incapaz de a lo mejor enseñarles, darle una enseñanza a un hermano que ya es grande o un hermano que es pequeño, porque pues cada etapa es distinto y cada quien necesita aprender conforme a su edad. Y pues me sentía la verdad incapaz de eso, y también por complicaciones familiares. Sí, también me llegó a pasar. En alguna ocasión fui pastor, y también uno siente esa preocupación, esa responsabilidad delante de Dios de que pues uno tiene que entregar esas cuentas, ¿no? Y a veces uno no se siente capaz. A mí me sucedió, y pues bueno, yo pedí ayuda a los hermanos, y los hermanos del ministerio me dijeron, pues haz mucha oración y ten mucha fe. Me imagino que tu fe menguó, y pues a veces
como que nos sentimos orillados a abandonarlo, ¿no? A dejarlo porque no nos sentimos capaces por llevar esta responsabilidad en nuestras manos, ¿no? Sí, así es. Sí, es complicado. A lo mejor como pastor uno, como decía, quiere reservar las almas. Y tenía miedo de que no le pudiera dar el alimento necesario a una hermana y que se fuera de la iglesia. Era mi preocupación más grande. Y pues en vez de preocuparme por ellos, pues dije, no, mejor que vean solos ellos y yo veo aparte mi vida, pero yo creo que no es lo correcto delante de Dios. ¿Cómo fue que recuperaste esa fe o cómo fue que te diste cuenta que de todos modos lo tenemos que hacer? El Señor llama a un Moisés que no se sentía capaz. En diferentes situaciones o ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia, nosotros vemos que el Señor utiliza ciertos elementos o ciertos personajes, ciertos recursos que son recursos que a lo mejor no son los óptimos, pero de esa forma el Señor hace ver su poder, de esa forma el Señor hace ver que es su obra, para que se manifieste que es su obra y no es algo humano, porque si fuera así, utilizaría a personas capaces. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de eso, hermano? Pues la verdad sí me cayó de peso el deceso de un hermano, el hermano Celedonio. Estaba trabajando allá en el pueblo, estaba trabajando en una escuela, estábamos ahí sacando tierra y pues en eso llega el hermano Froilán, que es también de ahí por Zacatlán, y pues me empieza a abordar y me dice, pues regrésate a la iglesia. Y pues dije, pues esto es obra, pues llamamiento, es obra de Dios, viene de parte de Dios, porque no solamente el hermano había ido hasta el pueblo, también un hermano que también ya no está entre nosotros, que es el hermano Alfredo. Fíjate cómo son las cosas, que el hermano llegó hasta la escuela a donde estudiábamos. Llegó a la escuela, bueno, yo ya no estudiaba, pero mi hermano estaba en esa escuela. Pues el hermano llega y preguntando por mí, preguntando que si no conocían a un tal Rodrigo. Y pues ya salen los profesores y le dicen, sí, pues es hermano de tal alumna. Y ya llaman a mi hermana y le preguntan por mí. Entonces llega a la casa de mi hermana y dice, ¿no crees que llegó un señor ya grande preguntando por ti? Y dije, pues ¿cómo? ¿Quién preguntó? Dice, pues es que era un señor ya grande. Y ya me dice su nombre, que era el hermano Alfredo. Y entonces pensé y dije, pues esto viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y también después dije, pues sí, voy a ir porque pues el hermano que era pastor de aquella congregación, pues fallece, y pienso, ya dos hermanos que están en la congregación, pues eso es, pues se necesita más hermanos que estén disponibles. Y pues lo pensé y pues también estábamos en tiempos de pandemia. Eran tiempos de pandemia y estaba pensando si ir o no. También pues, los problemas hacen que uno vengo en nuestra fe y decía, no, pues es que qué tal se me contagio y así, pero pues al final llegué a Capulac, ahí donde estaba con el hermano ministro, el hermano Asael. Llegué otra vez ahí y desde ahí otra vez empecé a trabajar en la obra. Otra vez empecé a retomar ese trabajo, ese llamamiento que Dios me ha dado. Qué bueno, hermano. Y fíjate qué curioso que justamente platicando con el hermano Froilán, con el hermano Saúl, estábamos buscando la manera de cómo irte a buscar. Y ellos no sabían exactamente dónde vivías, pero decían, pues creo que rodeando la sierra, podemos llegar ahí al poblado y pues podemos ir, preguntar. Entonces pues ya más o menos como que estábamos planeando y pues qué bueno que el hermano Froilán se nos adelantó. Hermano, la verdad es que es una grande noticia que hayas regresado. También es un buen testimonio y a veces, hermano, tenemos que pasar este tipo de situaciones para darnos cuenta cuál es nuestro sitio. Que nosotros estábamos parados en tierra firme y me imagino que tú pasaste esto. O sea, a lo mejor dijiste, voy a dejar esto para sentirme mejor. Y no sé si te pasó que te sentiste peor. O sea, resultó, en lugar de ayudar, como que perjudicó más. ¿Sí te sucedió así? Sí, hermano. Pues yo pensaba en todo lo que nos habían predicado los hermanos, que nos decían que
pues es un gran privilegio estar en la obra, en el ministerio de Dios. Y pues, a veces lo tomamos como cualquier cosa. El llamamiento de Dios, dice la Escritura, que es irrevocable. Irrevocables son sus dones, su llamamiento. Entonces yo ya tenía ese llamamiento de parte de Dios. Y pues pensaba y decía, no, pues es como Jonás, que él ya tenía un llamamiento y aunque él no quería, pues lo hizo porque era su trabajo y porque era decisión de Dios, que se tenía que hacer el trabajo. Pues sí me sentía mal también porque pues era desechar lo que Dios me había dado, ese don que Dios me había dado. Y pues sí me sentía mal, pero pues al final pues tomé la decisión otra vez de seguir al Señor, de estar en su obra, de estar en su trabajo. Sí, y ahora que mencionas, hermano, a Jonás, recordando esa historia, pues Jonás como que tuvo su jaloncito de orejas, ¿no? O sea, Jonás tuvo que pasar una situación muy complicada para darse cuenta que él era el indicado, que él tenía que ir a predicar. ¿Tú tuviste un jalón de orejas o simplemente reaccionaste antes de que sucediera algo así? Creo, hermano, yo pienso que sí, por la visita de los hermanos. Como que pues, Dios me estaba diciendo que tenía que regresar. Nunca había pasado ahí en el pueblo. Es un pueblo chiquito y para que una combi salga tiene que darse toda la vuelta hasta pues, rodear casi todo el cerro. Y pues esas fechas cuando el hermano Freud llegó y el hermano Alfredo, también las combis pasaban ahí cerca de la casa y decía, ¿cómo es que la combi pasa aquí cerca de la casa que va para Zacatlán? Y le decía a mis papás, pero pues, esa combi ni siquiera pasa por aquí. Dice, no, nunca ha pasado, pero pues, quién sabe ahorita por qué pasa. Pasó como 3, 4 veces ahí y después ya no pasó. Y después fue la visita de los hermanos y fue cuando me puse a pensar, digo, pues sí, viene de parte de Dios. A lo mejor estaba en aquel lugar y bueno, yo pensaba, ¿no? La imaginación decía, pues la combi es el pez grande que quería llevarme y yo pues, me resistía. Pero pues al final tuve la oportunidad otra vez de que Dios me haya llamado y pues, estar aquí otra vez. Sí, hermano, y la verdad es que es una gran alegría porque muchas personas se alejan o menguan nuestra fe y empezamos a pensar muchas cosas y a veces por orgullo, a veces por vergüenza, ya no regresamos. ¿Tú tuviste en algún momento ese sentimiento de orgullo o vergüenza que querías decir no regreso por eso? ¿Fuiste valiente? ¿Atravesaste ese orgullo, atravesaste esa vergüenza o cualquier sentimiento que hayas tenido para poder regresar? Sí, hermano, la verdad sí tenía mucha vergüenza de llegar con los hermanos, de llegar con el hermano pastor y pensaba, pues, ¿qué me va a decir? ¿Me va a regañar? ¿Me va a sentar? ¿Me va a castigar? Y sí sentía culpa, sentía también pues, vergüenza, también en parte orgullo porque decía, no, pues hoy no voy, no voy con los hermanos. Pues me quedaba en la casa. Pues al principio no hacía nada, me quedaba ahí en la casa, pues descansaba, pero yo después decía, no, pues yo pensaba, decía, pues si peco, pues voy a pecar bien y pues voy a trabajar los sábados y sí. Empezaba a trabajar y ya no tenía pues ni remordimiento. Pero ya después dije, no, pues sí tengo que ir. Después me empezó a entrar el remordimiento y pues trabajaba, pero sí me ponía a pensar. Me ponía mal y decía, no, pues yo sé que eso está mal, pero aún así lo hacía. Y cuando llegué con los hermanos, pues sí, tenía vergüenza porque como al mes de que llegué, pues hubo una reunión y sentía vergüenza, no quería ver pues, a los ojos a los hermanos. Nos sentamos, creo que fue aquí, en esta congregación donde hubo la reunión y pues yo también estaba ahí sentado junto con los demás y pues, me sentía pequeño al lado de ellos por lo que había pasado. Sentía culpa, sentía pues, mucha vergüenza que todos los hermanos me vieran y que aún así pues, me saludaran. Sí, es algo que está bien, porque eso quiere decir que funciona nuestra conciencia. Ya cuando no sientes vergüenza, ya cuando no sientes ese remordimiento, pues quiere decir que ya es un foco rojo, ¿no? Sí. Y pues bueno, a veces pues es bueno platicar esto, hermano, y te agradezco mucho que te abras de esta forma, que tengas esta anécdota para compartirla con los jóvenes, porque a veces también
Como jóvenes pensamos que la vida es muy sencilla. Pensamos que si fallamos en algo, decimos, pues, como lo acabas de decir, pues ya mejor voy a convertirme en una persona totalmente pecadora, ¿no? Si no le sirvo a Dios de una manera integral, de una manera completa, pues entonces pues ya mejor me dedico allá afuera, ¿no? En lugar que sigamos avanzando, mejor miramos hacia atrás. Entonces, respecto a esta anécdota que tienes, hermano, ¿qué consejo podrías darle a los jóvenes? El consejo sería que no se sientan a lo mejor pequeños para hacer la obra de Dios. Pues el llamamiento de Dios no tiene edad. El llamamiento de Dios consiste en que nosotros hagamos su voluntad. Dios nos predestina desde que nacemos. Dios nos da esa predestinación y pues es hermoso el que también nosotros trabajemos en la obra. A lo mejor algunos desearían trabajar en el ministerio o ser su gran deseo, pero a lo mejor no es para todos. También eso hay que entender, que si el hermano joven está delante es porque Dios lo dispuso. También se sirve a Dios pues con nuestras palabras, nuestros labios, y si tienen ese llamamiento pues que no lo desprecien, pues que tampoco lo desechen porque viene de parte de Dios, que tomen en cuenta que eso trae un gran beneficio, no ahorita, sino después. Trabajando en la obra de Dios hay mucha satisfacción, hay mucho gozo, hay mucha alegría, y pues nos aleja de todo lo que es secundario, a lo mejor en la escuela, en el compañerismo que hay en los estudios. Esto nos ayuda bastante. Dice la Escritura que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes de que vengan los días malos y digamos en ello que no hay contentamiento. El llamamiento de Dios, hermanos jóvenes, es hoy, es ahora. También es parte de nuestra vida como jóvenes en la iglesia de Dios. También es parte de vivir en el llamamiento, en esta vida, en este camino que Dios nos ha dado. Pues ese sería el consejo, que no se suelten de la mano de Dios. Si les ha dado un trabajo en el ministerio material o espiritual, que lo hagan, pues lo hacemos para el Señor. Sí, como bien menciona nuestro hermano, nosotros tenemos una función importante. Hay hermanos jóvenes que son parte del ministerio, sin embargo hay otros que no son parte del ministerio, pero también tienen ese llamamiento, tienen una función importante y deben de identificar cuál es esa función, porque el Señor no nos llama solamente para, como quien dice, para calentar la banca, ¿no? Sino para hacer una función. Y debemos de encontrar cuál es esa vocación que nosotros debemos de desarrollar. Te agradezco, hermano Rodrigo. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. La verdad es que no cualquier persona lo podría hacer. Solamente puedo considerar que una persona que tiene la humildad, que también tiene ese reconocimiento hacia Dios de que si estamos aquí es por Él. Y yo creo, hermano, que si eres una persona muy noble, una persona muy, muy humilde, tú sabes, hermano, que te tengo un grande aprecio desde que llegaste a la iglesia, de la forma en que también nos platicaste cómo llegaste a la iglesia, desde que llegaste con la familia, con el hermano ministro Asael. Y pues sabes que mi hermano Asael te considera, el hermano ministro te considera como un hijo, y pues si es un hijo, pues eres como un hermano sobrino, entonces te toca hacer. Pero bueno, hermano, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y pues sabes que ahí estamos, sí, para gracias, hermano, para lo que necesites. Pues bueno, hermanos jóvenes, tenemos esta entrevista más. Esperamos que sea para edificación de todos ustedes y que por medio de esta experiencia de nuestro hermano también nosotros tengamos un aprendizaje. Nos vemos en la siguiente entrevista, hermano. Pasa vos.